Lo habíamos comprometido hace nada más que instantes. Vamos a hablar con Octavio Miloni, Tato Miloni, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Tato, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, dejó muchísimo el discurso del presidente, más allá de una retórica un poco lavada. Yo decía pastoril al comienzo del programa. Digo esto con mucho respeto, por cierto. Pero más allá de esa retórica un poco lavadita, tranquilo, algunos de los conceptos que dejó fueron muy fuertes. Si te parece, vamos a repasar algunas de las cosas que dijo, por ejemplo, en torno al sistema público universitario. Perfecto. Cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso, se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Bueno, ahí estaba, el presidente de la Nación, ayer, el día lunes en realidad, en el Centro Cultural Kirchner, diciendo en particular dos cosas. Quiero que Tato las analice con nosotros. Nuevamente, la educación es un gasto para el presidente y además pide hacer el esfuerzo. Sí, a mí bien lo planteabas en la introducción, esos mensajes apuntando a un sentido común básico, elemental, con un conjunto de cosas que si uno las saca de contexto es razonable. Bueno, gastemos bien la plata. Es razonable. Claro. Un montón de lugares comunes, que es bien el discurso del fascismo, digamos, ir hacia un lugar muy elemental, muy básico en términos de contenido y de complejidad del discurso para justificar cualquier acción. Es muy peligroso cuando, fíjate, en discursos elementales, a Baradel no es necesario que lo cuiden, haciendo alusión de que Robbie es grandote, pareciera que se defiende solo. Y eso es liberar una zona para que pueda pasar cualquier cosa. Y los mensajes presidenciales, como este caso, sí, ahora a partir de esto se justifica ajuste, congelamiento de planta docente y no docente. Casi se le escapó porque dijo planta no decente, casi dice una cosa medio, lo traiciona su clase, su condición de clase. Y aparte lo pone en términos comparativos con lo que nosotros venimos criticando siempre, que el gobierno nacional y todo su ministerio analizan como CEOs de empresa toda la cosa pública. ¿Cuáles son los indicadores? La eficiencia académica, ¿cuántos estudiantes se reciben? No analiza el rol social también que tiene la universidad, el sentido social y la educación superior como un derecho. Si es un derecho, ese derecho no debe ser abstracto, tiene que ser apropiado por el sujeto de derecho para ir a la universidad. Y en ese marco me parece que creo que el congelamiento de la planta no solamente es una cuestión discursiva, sino es una cuestión presupuestaria, porque ya está en danza el presupuesto, está a punto de aprobarse el presupuesto en términos generales el 2018, y en educación superior, en el caso particular de las universidades, hay un congelamiento de la planta docente y no docente. Así que es la situación en la que estamos viviendo, ajuste por todos lados, y dicho de una manera muy elemental y con un rebote mediático descomunal, de manera tal de que vaguedades comienzan a ser verdades absolutas, ¿no? El presidente sabe también dónde ataca, ¿no? Ayer atacó claramente a los gremios. Habló de la cantidad de sindicatos que había en la República Argentina, lo comparó con la cantidad de convenios colectivos que se firman año a año. Habló también de la cantidad de obras sociales y habló de la pésima administración, de la mala cobertura en salud. Vamos, ¿crees que hay una avanzada con aquellos que, en definitiva, dentro del comportamiento social son los encargados de defender las conquistas y los derechos de los trabajadores?
Yo creo que estos también son señales que habría que verlo, ¿no? Pero todo indicaría que es una señal al Ministerio de Trabajo. No inscriban más sindicatos. O sea, cualquier organización de los trabajadores que surja de una asamblea de trabajadores por un sector que no tiene representación y tiene la vocación de construir su herramienta gremial, ya con esta señal va a estar trabado todos los expedientes del Ministerio de Trabajo. Por un lado, levanta al unicato sindical a discutir con los que tiene de alguna manera sometidos en acuerdo de negocios o en lo que fuere, reducir la interlocución gremial a lo mínimo indispensable en términos generales y a la vez llevar a sindicatos por empresa o reducir los convenios colectivos de trabajo de manera de soltar la mano a los trabajadores organizados que sin tener una representación superadora pierdan pulseada con empresarios mucho más grandes y más poderosos. Entonces, es una estrategia con múltiple, digamos, ¿no? Es una cosa que tiene muchas aristas, pero que hace, obviamente, por lo que entendemos nosotros y lo que se está viendo a lo largo de estos 2 años, una pérdida sistemática de derechos laborales. Sistemática. Una tras otra se van perdiendo los derechos laborales. Con relación a las obras sociales, lo mismo, desproteger a los trabajadores, una herramienta, digamos, de coerción y de extorsión a las organizaciones sindicales, de herramientas que son en muchos casos ejemplos como prestadoras de salud, y bueno, a una cuestión completamente, a una nueva versión del neoliberalismo, con su raíz clásica, digamos, antigua, que esto no es nuevo, y con las herramientas incluso comunicacionales y de poder también novedosa de la propia de la época, ¿no? Así que vemos un escenario bastante desalentador. Si te parece, vamos a repasar lo que decía Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner respecto a sindicatos, obras sociales. Queremos obras sociales fuertes y bien administradas. Porque eso significa mejorar la calidad de vida y la atención a la salud tanto de los trabajadores como de sus familias. Para hacerlo, invitamos a dialogar a nuestra dirigencia sindical y así ver entre todos cómo podemos resolver de la mejor forma estas incongruencias. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina y solo 600 firmen paritarias anualmente. Necesitamos organizaciones sindicales fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores. Así que también los invitamos a ellos, a ustedes, a dialogar, a echar luz sobre esta situación y así entre todos podamos trabajar para generar más trabajo. Bueno, cuando el presidente decía ustedes y señalaba precisamente a Schmidt, a Acuña y a Daer, que estaban ahí. Daer y Schmidt un poco más a la vista y Acuña un poquito más atrás. Pero bueno, el triunviro de la CGT que estaba allí entre la audiencia del presidente en el día lunes cuando anunciaba estas medidas. Medidas que de algún modo lo que hizo el presidente en el día de ayer fue trazar los trazos principales, van a ir llegando de a poco al Congreso de la Nación. No sé si están de a poco. Ayer leía que se especula que el Congreso trabaje durante las fiestas, entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Por lo que, evidentemente, el espaldarazo del 42% de votos a nivel federal, hará que los cambios sobrevengan pronto en la República Argentina. Lautaro Zule, ¿alguna pregunta? No, sí, un comentario quería hacer, digamos, a propósito de, en un pasaje del discurso decía, bueno, hay que organizarse para poder combatir el desempleo. Un comentario, digamos, en los países modelos, en diferentes temáticas que aborda este gobierno, como México, Chile, Colombia, son países que a diferencia de Argentina, tienen un nivel de organización sindical, laboral y de organizaciones sociales mucho menor, una densidad organizacional, si se quiere, mucho menor. Y si tomamos el caso de México y de los países centroamericanos, un periodista acá de La Plata, Gabriel Fernández, de la Señal Medios, decía hace poco en un posteo de Facebook que la importancia
de defender las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales particularmente, más allá de la institucionalidad y de la personalidad jurídica, llevan a un ejercicio de la ciudadanía para defender sus derechos, digamos, ¿no? Y que el retroceso de esas organizaciones significa la individuación y el desplazamiento hacia otras formas de organización social, de ordenamiento social, propias como las maras, el narcotráfico y demás. ¿Qué opinión tenés vos, Tato, como representante de un sindicato de la CTA particularmente? Nosotros primero tenemos en Argentina un modelo sindical de los más fuertes. No, porque a veces se habla de poderío y a veces eso se contrapone con algo bueno, a veces, sindicatos poderosos. Sí, poderoso porque tiene muchos afiliados, muchas afiliadas. Eso permite a los dirigentes sindicales, a la hora de tener que negociar condiciones de trabajo y salario, estar en posición de fuerza. Porque todo indica, y no por ponerle una valoración de buenos y malos, que el empresariado va a tratar de maximizar sus ganancias. Ahora, el poder del empresariado se basa en los medios de producción. Y el poder de los trabajadores en la organización sindical, en la organización colectiva. Discutir colectivamente nuestras condiciones, nuestro salario. Yo no sé cuáles son las consecuencias del debilitamiento, digamos, de las organizaciones sindicales, ¿no? Lo que sí, en términos sociales, en qué se traduce un dirigente sindical que quedó descolgado de su herramienta. Y no sé qué pasará. Ahora, lo que sí puedo decir es que como sector, como colectivo de trabajadores, quedamos desprotegidos, a merced de tener un empresario que puede ser bueno y que pueda tener a sus trabajadores en buenas condiciones. Pero no es necesariamente eso la regla, sino más bien es la excepción. Sí, claro. Ni siquiera ponerlo en bueno o malo, porque no se discute por ahí, sino en mayor ganancia para los trabajadores, eso lo vamos a representar nosotros, y del capital por parte de los empresarios. Así que nosotros tenemos, lo que tenemos los dirigentes sindicales, sí, es la responsabilidad de ser fiel reflejo de nuestro sector, ser representativo de nuestro sector, ser serio, ser democrático. Esto es lo que venimos pregonando nosotros, que venimos ejerciendo nosotros en diferentes ámbitos. Nuestro gremio en particular, digamos, tenemos asambleas no sé cuántas por año, ya a veces hartamos hasta los propios compañeros y dicen, basta, no llames más. Pero queremos someter permanentemente al juicio, al criterio de nuestros compañeros y compañeras, los trazos y las líneas a seguir en términos de lo gremial, ¿no? Sí, parece que en este discurso que vos señalabas como simplista a propósito del macrismo, la parte por el todo que ellos toman son esos dirigentes nacionales muy desprestigiados o algunos dirigentes muy particulares que son una parte ínfima, ¿no? El nivel de organización que tiene el modelo sindical argentino es mucho más amplio, incluye grandes cuerpos delegados, regionales, diferentes instancias institucionales que son muchísimo más de lo que se muestra muchas veces en los discursos simplificadores de los gobiernos y los medios de comunicación. Tato, vuelvo al tema original. Las universidades entendidas como gasto por el presidente y las universidades a demanda de un esfuerzo, de acuerdo a lo que decía Mauricio Macri. ¿Cómo ves el 2018 en el ámbito universitario? El 2018 arranca con un gobierno nacional, provincial y varios distritos fortalecidos por el resultado electoral. Entonces eso de alguna manera posibilitó, por ejemplo, esta serie de anuncios. Pasadas las elecciones, de alguna manera el gobierno nacional y en muchas de las provincias se envalentonan y tratan de hacer una avanzada con esta línea, con esta política. Veo un 2018 donde va a haber techo en la paritaria, porque que se ataque a los dirigentes sindicales también es buscar un desprestigio y a través del dirigente sindical, uno u otro, la personalización simplifica lo que en general se representa. A veces no necesariamente para hacer una crítica a una acción o a un modelo sindical tenés que atacar a una persona. Cuando incluso puede haber dirigentes sindicales. Me fui un poquito para el tema, ahora vuelvo, Gabriel.
porque pueden estar cuestionados en términos personales, Sí. pueden tener un nivel de representación de su sector y conseguir derechos para sus trabajadores que tratan de ocultarlo, porque van por los derechos de los trabajadores. Lo decíamos hace poco tiempo atrás. Seguramente hay un montón de cosas cuestionables en el Pata Medina. Ahora, los trabajadores de la construcción en La Plata cobraban aproximadamente un 30% más de lo que cobra un trabajador de la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ahí había derecho asignado por esos trabajadores. Totalmente. Y ahora con lo que se está buscando en esta serie de anuncios es, primero, en otras cosas, el fantasma del desempleo disciplina a todo el movimiento obrero. Entonces, si hay un fantasma de desempleo, hay una situación comparativa de sectores, hermanos y hermanas argentinas que la están pasando mal, eso por contraposición pone al trabajador asalariado en una posición de privilegio. Tratan de ver al trabajador asalariado y registrado como un privilegiado de la sociedad. Y si se pone en lugar de trabajador privilegiado, sector privilegiado, tiene que hacer el esfuerzo para aquellos que menos están beneficiados por este modelo. Entonces, ese es un ejercicio disciplinador para la negociación colectiva. Claro. Se plantea, ya de alguna manera están planteando un techo del orden del 10 o el 15% para las paritarias. 10% del presidente. 10%, claro, algunos me dijeron no, si el 15, en chiste, digamos, diciendo, bueno, firmemos, si dicen el 15, firmemos ya. Y nos estamos acostumbrando a que la palabra techo esté en nuestro léxico, cuando no tenemos que acostumbrarnos a esas situaciones. Bien. Tato, muchísimas gracias por habernos acompañado. Zule, una reflexión final y yo quería, además un regalo. En función a eso que él estaba diciendo, en el presupuesto 2017 para las universidades, este año fue del 0,77 del PBI. En el 2015 había sido del 0,87. Exacto. Y el gasto para la ciencia y la técnica se redujo a un 11,9%. Tanto las becas para estudiantes se redujo a un 44%, digo, ¿no? Son cifras y datos que dan cuenta de entender, ¿no?, justamente a la educación como un gasto y no como un derecho. ¿Sabés qué es lo que aumentó? Ese presupuesto que disminuye en educación superior, por ejemplo, ¿en qué aumenta? Y aumenta en lo que le cuesta a la Argentina pagar su deuda. Exactamente. Un 65%, lo que aumentó en tan solo un año, de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, el costo de la deuda para la República Argentina. Tato, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Como siempre, las puertas abiertas de laburantes. Lautaro, seguimos con más información. Así es, estuvimos, a propósito de ajuste y esta dinámica regresiva del Estado, en este caso provincial, estuvimos con la gente de SICOP, los médicos de SICOP en el Hospital San Martín y nos contaba en qué situación está su reclamo a la gobernadora Vidal. Esta reforma que plantea el gobierno significa un cambio muy profundo para la concepción de salud que tenemos en nuestro país. En nuestro país la salud está concebida como un derecho universal, está en nuestra Constitución. Eso nos pone muy adelante en materia de derechos con respecto a otros países de la región. Y el gobierno está proponiendo sacar esa lógica e implementar la lógica de aseguramiento. Uno va a tener cobertura en tanto y en cuanto pueda pagarlo. Esa es la realidad. Y nosotros, por lo que vemos, muchas de las cosas que hoy se hacen en forma gratuita, la gente va a tener que pagarla de su bolsillo. Va a aumentar la desigualdad a la hora de acceder a la salud. Esta reforma no es un invento del gobierno nacional, es una vieja receta del Banco Mundial que ya tuvo su primer capítulo en la Argentina con la década del 90, con lo que se denominó hospitales de autogestión, o sea, el mensaje a los hospitales de que deben facturar cada paciente. Y bueno, ya que ahora vuelve a avanzar, esto se ha desarrollado en forma plena en otros países, México, Colombia, Chile, con resultados muy malos si uno ve los indicadores más importantes de salud, mortalidad total, mortalidad materno-infantil y demás. Nosotros estamos pasando una situación bastante compleja con el tema becarios y precarización laboral. Es un hospital
muy grande, en el que tenemos una cantidad de becarios enorme. Tenemos cerca de 78 becarios que están esperando el pase a planta. La gobernadora se comprometió en la última paritaria en firmar este pase a planta, no lo ha cumplido, y al estirarse esta situación y prolongarse en el tiempo, lo que está sucediendo es que muchos renuncian y hay aumenta la fuga de profesionales que ya teníamos, con lo cual, bueno, está poniendo en jaque áreas muy importantes del hospital. Bien, próximo 10 de diciembre, lo decía, ¿no? El 1 de diciembre, perdón, una jornada de lucha en pos de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Están reclamando el pase a planta de un montón de trabajadores. Se había comprometido la gobernadora en otorgarlo, lo habían hecho. Se llama, ¿te acordás? Vidal Firmá. Poné la firma. Poné la firma, Sí, ¿no? Vidal Firmá, sí. Sí, y a propósito de un conjunto de problemáticas que suceden en los hospitales públicos, el Hospital de San Martín es un hospital interzonal general de agudo, con helipuerto y demás, nos contaba un poco que bueno, la forma de abordar la salud y las problemáticas de la salud de la actual gestión son un poco contradictorias, ¿no? Cuando los servicios le falta profesionales, eso genera conflictividad con los pacientes por las demoras en las atenciones, personas que están en situaciones de estrés propia de cuando estás en una guardia, y en lugar de poner más enfermeros o médicos, ponen más policías, como para evitar los conflictos, sí, claro, ¿no? Como si fuera eso un problema de salud. Vamos a una pausa breve. Después Mariano Cardelli va a estar con nosotros. Mariano es el director de la carrera de Seguridad Social de la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad, y vamos a hablar de otro de los apuntes que nos dejó la conferencia del presidente de la Nación, que tiene que ver con la previsión, que tiene que ver con los jubilados. Un proyecto que va a entrar el miércoles en el Congreso. Exactamente, el próximo miércoles entra en el Congreso Nacional. Breve pausa y ya volvemos.